Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Ok, pues hoy continuamos con la conversación que veníamos hablando. Antes de empezar a grabar, se generó una conversación muy chida acerca del episodio anterior. Aquí con el público. Con el público. Yo iba a pedir aplausos, pero ¿por qué yo a pedir aplausos? Los de allá atrás. Sí. Los de hasta arriba. No, sí sabemos que es un tema muy complejo y que tiene muchas aplicaciones y muchas dudas. O sea, la duda que salió, si ya escucharon el podcast anterior, es, ok, ya puedo ver estándares. Ya los puedo ver en mi vida, ya los puedo ver en las otras personas. ¿Qué se hace? Sí, o sea, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago con ellos? Y hacia allá vamos también. Sí. Pero para empezar, para mí es bueno que empecemos a ver estas cosas. Sí, ejercitar El poder verlo. Sí, estar atentos, estar analizando nuestra vida y nuestro comportamiento y estar, esto es un estándar mío. Sí. Y luego ver cómo reaccionamos ante eso. O sea, si después de eso viene frustración, ira, enojo, ok, algo no está saliendo bien. Si estoy buscando, porque decía esta persona que nos preguntaba, ok, pero si es algo que necesitamos implementar, bueno, pues se puede hablar. Sí se puede establecer un estándar, pero no por eso necesito enojarme, no necesito frustrarme, no necesito, pues sí. Sí, porque no debemos olvidar que el tema que estamos viendo de los estándares, el tema del control que vamos a ver hoy, se refiere a atributos de Dios. Entonces, se convierte en un problema cuando nosotros queremos establecerlos como que mi estándar es el correcto. Ahí es donde está el problema. Y es obvio que la Biblia no habla explícitamente de cada aspecto de la vida. O sea, Dios determina estándares, pero no para todos. O sea, Dios no dice si debo agarrar el celular o no en la mesa. O sea, sí, o cuánto tiempo. Ajá, pero sí hay cosas que Dios determina que me ayudan a tomar decisiones o a crear un estándar, o más bien ver cuál es el estándar de Dios para esa situación. Y para mi vida. Para mi vida. Ajá. Y lo importante aquí, pues, es que veamos cómo es que cada quien funciona independiente a Dios en estas áreas. Que no es lo que queremos, pero es bueno poder verlo. O sea, yo les decía en el episodio anterior, como a mí me ha ayudado a poder ver en otras personas y decir, ok, es la humanidad en la otra persona. No tengo por qué crear un problema, un conflicto de esto. Lo que necesita esa persona es la solución, que es Cristo. No que solucionemos este problema. Sí, no necesita un curita y que esta situación se resuelva. Es ponerle un curita a un cáncer, es irrelevante. Y el siguiente punto el que vamos a hablar el día de hoy es el tema del control. Veíamos también en la comparativa cómo es que Jesús todo el tiempo se sometió al Padre y le dejaba que el Padre determinara las cosas en su vida. Nunca tuvo la determinación, la decisión de hacer algo sin consultar al Padre antes de hacerlo, sabiendo que el Padre tenía el control de las cosas que iban a pasar y que él estaba tranquilo. O sea, el Hijo estaba tranquilo, estaba en paz, estaba gozoso, disfrutando, sabiendo que el Padre tenía el control. En cambio, nosotros queremos y pretendemos tener el control de nuestra vida, nuestras decisiones, y todo lo que hacemos todos los días lo hacemos pensando que tenemos el control de nuestra vida. De hecho, esa es la idea que se vende, ¿no? O sea, tú eres el que controla tu vida. Tú eres el único que puede determinar lo que pasa con tu vida. Y de cierta manera es cierto. O sea, si no actuamos nosotros y si estamos nada más así echados, pues eso va a tener un resultado. Pero sí somos el centro de atención. Y ese es el problema. No somos el centro de atención. Hay algo más grande en este mundo que no es nada más nosotros. Y aparte, pues controlamos, yo creo que una mínima parte de nosotros para empezar. O sea, no podemos controlar o no controlamos ni siquiera nuestra respiración. O sea,
es algo que Dios ya puso, el sueño, la respiración, un chorro, la circulación, los latidos del corazón, o sea, funcionamos más en automático, bueno, no en automático, sino por Dios, que lo que nosotros creemos. Que lo que nosotros intervenimos. Entonces aquí lo que queremos tratar es que el control real es de Dios. Sí. Pero nosotros una y otra vez estamos queriendo tratar eso. Entonces, creo que muchas personas batallan con este concepto por el asunto del destino. O sea, como la relación que tiene la soberanía de Dios y el concepto del destino. O sea, si Dios el tiene libre entonces, albedrío, ¿quieres decir también? Como si Dios ya tiene todo determinado, entonces... Ya para que me meto las manos. Digo, estaría padre poder ayudar un poco a entender esto también. Que hablando... Yo creo que para hablar del tema del control necesitamos referirnos o hacer la diferencia entre el control que nosotros pudiéramos tener al control que Dios tiene, que es sobre la base de la soberanía. O sea, necesitamos aceptar y entender que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Entonces, me gustaría que partiéramos a partir de la soberanía de Dios y luego ya nos vamos a ver ese falso control que queremos tener. Entonces, un pasaje que habla acerca de la soberanía de Dios y del control que Dios tiene sobre las cosas, está en Job. Sí. Es Job capítulo 12, versículos del 9 al 21. Entonces, los voy a leer como punto de partida. Pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Qué fuerte eso. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real, y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes, despojándolos de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción de los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Podríamos seguir, o sea, levanta naciones, las destruye, hace crecer naciones, las abandona, quita el entendimiento a los reyes. Sí. Es la soberanía de Dios está sobre todo. Creo que estamos tan ensimismados y se nos ha vendido tanto la idea de mi propia vida, de construir mi vida, de mis decisiones, de mi carrera, que cuando hablamos de control nada más podemos pensar en controlar mi vida, pero... Sí. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de soberanía de Dios, nada más podemos pensar cuál es el plan de Dios para mí. O sea, ¿cómo entro yo en esto? Sí. En lugar de pensar, ok, vamos a quitarme a mí de la ecuación. Y los planes de Dios son más grandes que... No estoy diciendo que soy insignificante para Dios, pero son más grandes que mi vida, que de la decisión que tomo hoy. Otra vez, no que no sea importante, de hecho, creo que es muy relevante, pero... Dios tiene planes más grandes y Él controla cosas más grandes que los aspectos del día a día que yo puedo determinar el día a día, pues. O sea, lo que voy con todo esto, es... ¿Y si me someto a Dios, que Él es el que puede controlar todas las cosas? Sí. Pues que es parte de lo bonito de nuestra relación con Dios, o sea, y realmente estoy usando muy intencionalmente la palabra bonito. Nuestras vidas como individuos son objetivamente insignificantes y eso magnifica la increíble misericordia y gracia de Dios al ponerle atención a nuestras vidas como individuos. O sea, tenemos una relación con Él individual, pero nuestras vidas individuales son objetivamente irrelevantes. Que nos ame, aún siendo objetivamente irrelevantes como individuos, lo hace más increíble.
Qué increíble es el amor del Señor, que no nos ama para conseguir algo de nosotros. ¿Qué podría necesitar Él que nosotros tengamos? La muerte física, perdón por entrar así tan disruptivamente en el tema, pero o sea, como que el control de la mayoría de las personas va en función a nuestra vida y a nuestra existencia y a evitar la muerte a toda costa. Incluso vemos las grandes calamidades y donde más se juzga a Dios es en injusticias que aparentemente son injusticias para nuestros ojos. Por ejemplo, el hambre. En naciones, en niños, seres indefensos y que tienen hambre, la muerte, la guerra, etc. Cuando se juzga, he visto personas juzgando a Dios del Antiguo Testamento por las guerras, por las muertes de niños, mujeres y gente inocente. A los que están oyendo es entre comillas. O como que el juicio hacia Dios viene hasta la muerte. Pero, o sea, Dios creó las cosas, Dios dio vida y Dios tiene la capacidad de quitarla. Ahora, Dios nunca va a ser injusto. Pero para nosotros la muerte es como el punto final. Sí, es lo más ofensivo de lo que Dios podría hacer. Así es. Entonces, poniéndonos un poquito en la perspectiva de Dios, en la eternidad de Dios, la muerte no es nada. Sí, o sea, no es un parteaguas, o sea, no es lo que determina. Entonces, el hecho de que nosotros podamos evaluar como una injusticia que haya niños padeciendo hambre, pero el Señor, o la matanza de niños, por ejemplo, relatadas en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, que trajo juicio a naciones paganas que estaban matando a sus propios hijos. Que esa parte no se dice, ¿verdad? Pero delante de la eternidad de Dios adquiere otra perspectiva, el hecho de que la muerte no es algo definitivo. O sea, hay algo más. Dios, no sé cómo voy a juzgar a esas personas, ¿verdad? Pero el control o la soberanía de Dios trasciende la muerte. Algo que para nosotros yo creo que difícilmente nos cabe en la cabeza. Sí. Creo que eso es lo difícil, ¿no? Que no podemos, o sea, no nos cabe en la cabeza ciertos conceptos. Y el entender que Dios da la vida y Dios la puede quitar, batallamos muchísimo con eso. Sí. Pero si tratamos de analizarlo, realmente sí, si Él decidió dármela, Él me la puede quitar y no significa que eso está incorrecto. Sí, es que no solo es poder, es derecho. O sea, no solo puede hacerlo, tiene el derecho de hacerlo. Pero pues son problemas conceptuales y a lo mejor la idea de que alguien tiene autonomía sobre nosotros es algo muy ofensivo en el mundo occidental. Incluso si lo piensan, la manera en que tenemos estructurada la sociedad, todo es para crear la percepción de control. O sea, la manera en que trabajamos. ¿Por qué existen los seguros? Es para crear la percepción de que tienes control. Sí. Esa es la única razón por la que existen. Para que tú creas que tienes el control de que si te enfermas, como quieres estás asegurado o las cosas están bajo control. Y luego deciden no pagarte y la gente mata a los CEOs y cosas por el estilo. Pero eso es lo que es. Creemos porque no sabemos bien nada acerca del mundo que tenemos control. Y no es el caso. Toda la evidencia apunta a lo contrario. A mí ahorita que lo leíamos, me acordé que me gusta mucho cuando llueve. Porque me recuerda que no hemos podido controlar eso. O sea, no hemos podido controlar cuándo llueve y cuándo sí, cuándo no. Podemos prepararnos, podemos almacenar, podemos hacer muchas cosas. No, pero incluso ahorita el nitrato ese de plata que hace que explotan, revienta las nubes, pero sale súper carísimo y la probabilidad de que funcione todavía no es muy alta. Pero revela, ha avanzado mucho la ciencia. Intentamos controlar la lluvia y todavía no lo podemos hacer con un 100% de certeza. No, y así es. En general la humanidad intenta controlar. O sea, hay cosas que antes no se pueden controlar que ahora sí. Y estamos en esa búsqueda de poder controlar porque esa es la tendencia humana, tratar de tener todo bajo control. Pero cuando llueve, me gusta que pues nada más nos tenemos que someter a eso y tenemos que adaptarnos a eso. Y me recuerda que así es la vida. O sea, que Dios
hace, deshace, hace lo que Él quiere. Ahí decía que construye y lo que destruye. Ya nadie se vuelve a fijar. Un aspecto que generalmente no consideramos acerca del control del hombre, o sea, cuando queremos controlar las cosas, son las consecuencias de ese control. Ujú. Generalmente nada sale bien. Cuando controlamos algo, cuando manipulamos las situaciones o a una persona para que resulte lo que queremos que resulte, la consecuencia no es muy buena. Y de hecho, si se fijan, por ejemplo, este tema del control de las nubes o de la lluvia, no sabemos qué impacto tenga el estar mandando esos químicos a la atmósfera. Sí, nada más nos da lluvia porque la queremos ahorita, Así pero no es. sabemos qué pase. Sí, por ejemplo, queremos controlar los ríos, hicimos presas para otras cosas. El hecho de hacer una presa tiene unas consecuencias en la biosfera bien tremenda. O sea, las especies se ven afectadas, como ya los caudales no son los mismos, la reproducción no es la misma y tiene un montón de consecuencias que no vemos o ignoramos o decidimos ignorar. Pero a lo que voy es que cuando intentamos tomar control de las cosas, algo afectamos otras y algo sale mal. Sí. Yo les insisto, si se quieren reír un poquito de esos intentos, lean acerca de la teoría y los estudios estadísticos de resultados perversos. La cantidad de cosas que hemos implementado. Porque, es que hemos escuchado, por ejemplo, algo relacionado como anecdotal había una plaga de cierto animal en una isla. Entonces empezaron a matar a ese animal. Lo pusieron en temporada de caza. Lo llevaron casi al punto de extinción y se dieron cuenta de que ese animal controlaba la población de otro animal que era todavía más peligroso. Como ya este primer animal estaba en peligro de extinción, necesitaron importar o traer de otro país otros animales que después se volvieron un problema aún más grande que el segundo animal que intentaron limitar su población. Y eso pasa, la cantidad de veces que eso pasa en un solo lugar. Hay lugares donde pasa con 15 especies de animales una tras otra. Eso, los humanos somos... Sí, me encanta ser humano, pero somos ridículos en un chorro de cosas. Eso habla de cómo nuestra mente está limitada. Ajá. Vemos una solución para un problema inmediato y decimos, ya sé cómo controlarlo. Sin darnos cuenta de todo lo demás que puede pasar. Y Dios diciendo, no, hombre, si quitas ese animal, bueno, pues inténtalo. Ok, ahí vas. Y luego me encanta. Hace poquito también, no me acuerdo en qué área de Estados Unidos, regresaron los lobos a un área. Y es así que por fin encontramos la forma de que este ecosistema existiera. Y luego, yo pienso, como era antes de que lo arruinaras. Literal, lo único que hiciste es, hay una disculpa, Dios, vamos a regresarlo como tú lo habías hecho para que las cosas otra vez estén bajo control. Y eso es otra cosa que no logramos ver. Él es el que hizo las cosas. ¿Por qué no recurrir al que sabe cómo se hicieron y al que diseñó este cuerpo humano? Él pudo... Y sabe cómo funciona. Sí. Todo, casi todos los intentos, especialmente los que se apoyan en algún sistema moral, moderno especialmente. Casi todos los esfuerzos que se hacen tienen el resultado opuesto. Lean acerca de el reciclaje, lean acerca de propuestas de equidad de género, lean acerca de casi cualquier esquema político que se haya utilizado y en la mayoría de los casos logra el objetivo diametralmente opuesto al que querían cumplir. Es muy trágico, pero pues, lo único que puede hacer uno es reírse. No tenemos control sobre las cosas. Y luego el otro punto es, Dios hace lo que Él quiere hacer. Y si Dios decide extinguir una especie, porque Él quiere, pues lo puede hacer. Y estamos hablando de cosas así macros, ¿no? Si Dios quiere que llueva, lo va a hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso. Y va a haber quienes saquen la oración. Abraham, sí. No, de que sí hizo cambiar la mente de Dios. ¿Fue Abraham? No. Sí, Abraham cuando Sodoma y Gomorra, ¿no? Si encontramos a 10 personas que creen... No, pero hubo otro. Pues Moisés, cuando Dios... Pues hay varios entonces. Sí. Ezequías, cuando le dijo Dios, te vas a morir. Sí, Moisés cuando Dios quería desechar al pueblo de Israel. Y hay quienes también digan, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué le pedimos a Dios si Él ya tiene determinado?
otra vez el Sí, estos enfoque incorrecto. podcasts duran como 50 minutos. Si quieren, o sea, eso Sí. podemos profundizarlo con un café o una cena o algo. Oye, Pero- ya mencioné mucho eso, no tienen que inventar nada, disculpe. Pero, por ejemplo, eso es lo que dices de Dios hace lo que Él quiere. Es el único que puede hacer eso. Sí. O sea, Sí. nosotros no podemos hacer No. lo que queremos. De Aun hecho, cuando creemos que sí, ¿no es ajá. cierto? De hecho, lo que se menciona en Jueces, que cada quien hacía lo que quería, no es lo que quería, es lo que creía que estaba bien. Ujú. O sea, Sí, lo que le parecía correcto. lo que bien le parecía es lo que dice Sí. la Biblia, pero tenemos la idea de que cada quien hacía lo que quería. Creemos que hay gente que hace lo que quiere. No, o sea, me encanta el ejemplo que ponía Marcial con Job. Cuando se presentan delante de Dios los hijos de Dios y lo que dice que estaba Satanás y que se pues viene a la mesa o se pone en la mesa a Job y luego que no has considerado a mi siervo Job y luego Satanás, sí, pero le das todo lo que quiere. Yo así lo veía, yo creo que la mayoría es que Satanás incitó a Dios para meter en apuros a Job, para hacerlo caer. Sí, incitó a Dios a hacer un mal. Sí, entonces cuando ya leyeron bien, me acuerdo que nos dijo Marcial, ya leyeron bien, y ¿quién trajo a la mesa a Job? Ujú. Pues fue Dios. Ujú. O sea, Dios fue el que puso ahí en el centro de la luz a Job. Ujú. Desde el principio es Él es el inicio de todas las cosas. Él hace lo que quiere. Ujú. Nosotros no. O sea, tenemos esa falsa ilusión de que podemos hacer lo que queremos. Y si nos esforzamos mucho, 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 vamos a conseguir lo que queremos. Eso no es cierto. Ujú. En nadie es cierto. Dios permite y luego entre malvados, Dios hace que entre ellos sufran las consecuencias de su propia maldad. Ujú. Pero no tenemos esa capacidad. Tenemos una falsa percepción de que tenemos el control de las cosas cuando la realidad es que no la tenemos. Sí, y hay ocasiones donde Dios dice, bueno, pues, está bien. ¿Quieres tener el control de las cosas? No se ha salido de sus manos. Solo es Dios diciendo, está bien, inténtalo. Vamos a ver qué pasa. Que esa es la situación en la que está la mayoría de la humanidad, sin dependencia de Dios. Dios en lo macro está llevando a cabo su plan y no hay algo que se le escape de las manos. Pero en las decisiones personales, si estamos actuando sin considerar a Dios y yo tomando el control de mi vida, pues Dios dice, pues bueno, o sea... Incluso hasta eso lo usa para cumplir Claro. sus propósitos. Él sigue siendo soberano, sigue siendo misericordioso, nada más tú eres necio. Le decía yo a una de mis hijas, hablando con ella, le decía, lo peor que nos puede pasar a cualquier persona es que Dios nos deje hacer lo que queremos. Ujú. Ujú. O sea, imagínate, o sea, ok, ya es lo que está en tu corazón. Sí. O sea, nos deja en un lugar muy mal para. Ahora ya hemos hablado bastante de cómo es que Dios sí tiene el control. Cómo es que nosotros creemos tener el control o en qué situaciones se ve expresado cuando actuamos como Dios queriendo tener el control. No sé, en uno de los ejemplos me acuerdo mucho que batallé y vi a otras personas batallar. Todavía no vamos a leer todos los ejemplos, pero me acuerdo mucho de el concepto de cuando estoy frustrado, prefiero no hablar con nadie. Ujú. Cuando estoy tenso, prefiero que nadie hable conmigo. Y nadie diría que eso es una forma de control. Pero es una manera de controlar mi vida y mi situación y lo que está pasando. Ujú. ¿Cómo lo controlé? Aislándome de la gente. Sí. Entonces, en situaciones aún pequeñas, nosotros creemos Sí. tener el control. Y no nada más creemos, sino que actuamos tratando de controlar. Creo que esa es la diferencia. Una cosa es creer tener el control y la otra es tratar de controlar las situaciones. Y eso es lo que revela la parte de nosotros que quiere ser como Dios, tratar de controlar las situaciones. Y si tratamos de controlarlas es porque creemos que podemos controlarlas, si no, pues no lo haríamos. No, y ejercitamos control sobre lo que podemos controlar. En ese ejemplo en particular, a lo mejor la persona que está viviendo eso no siente que puede controlar la situación o a los demás, ya sea manipulándolos o imponiendo su voluntad o lo que sea. Entonces, ¿qué hace? Se, entre comillas, controla a sí mismo, alejándose. Pero, ¿cuál es el objetivo? Pues que no me vean enojado, que no vieran que me lastimaron. O sea, es control. Es un control, o sea,
en este caso ese individuo tiene menos control sobre las cosas a su alrededor. Es una persona que tiene menos poder. Lo único que puede controlar es su reacción. Sí. Pero si pudiera controlar otras cosas, si pudiera controlar otras personas, ejercería control sobre esas personas. Y eso es algo que se me hace interesante de los humanos. Ejercemos todo el control que podemos. Muchas veces las personas creen que no son controladoras porque no tienen autoridad. Y eso me parece muy interesante porque esas mismas personas, cuando tienen un poquito de autoridad, son unos dictadores. Pero cuando otras personas ejercen autoridad sobre ellos, ellos piensan, es que yo no soy controlador. Tú sí eres controlador. Sí, se percibe el ser controlador con ser, como dices, no autoritario, con poder, estar regañando a todo el mundo. Pero incluso en los ejemplos que decíamos del matrimonio, ¿no? De que, bueno, hay estándares y luego se hace un problema cuando revelamos y decimos, es que no estás cumpliendo el estándar. Incluso el quedarte callado, y me parece contradictorio, pero incluso el quedarte callado y decir, no quiero tener problemas hoy. Mejor me quedo callado. Sí, es ejercitar Revela control. Control. ¿Por qué? Porque estoy tratando de controlar un problema o una situación que se tiene que hablar con mi silencio. Sí. Entonces, en lugar de ser autoritario y gritón y mandón, lo controlo de otra manera. Sí. Mejor soy pasivo, me hago para atrás, hago como que no pasa nada. Sí, la ley del hielo es una manera de querer controlar la situación con tu esposa, por ejemplo. Sí, como no te puedo controlar a ti, me controlo a mí. Pero es control. Sí. Pero tratar de controlar la situación. Sí. Pues es que tratamos de controlar casi todo. O sea, por ejemplo, tratamos de controlar a otras personas manipulándolas. Y puede ser por medio, por ejemplo, hay gente que llora. O sea, todo es... todo me lastima, todo me ofende, todo... Entonces, intentamos controlar a otra persona sin hacerla sentir culpa para controlar esa relación que tengo con ella. Sí. Para que haga lo que yo... Sí, o por ejemplo, pensé que éramos amigos. O sea, ¿qué es eso? Yo siempre he querido que alguien me diga eso. No, tengo muchas ganas de experimentarlo. ¿Qué revela eso? O sea, bueno, para empezar revela algo en la otra persona que es un problema, ¿no? O sea, algún estándar o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué está tratando de lograr con esa frase? Es tratar de controlar. Ah, pues yo esperaba algo de ti. Si te digo esto, tal vez lo reciba. Sí. No, y es importante aceptar que todas las herramientas de control van en contra de la voluntad de Dios. Porque a veces creemos, o sea, vemos el control y decimos, bueno, pues al menos no estoy agarrándola del brazo y diciéndole que no se vaya. O sea, al menos no estoy utilizando control físico, pero es igual de inmoral que decirle es que si te vas me voy a lastimar. O sea, todas las herramientas de control están fuera de la voluntad de Dios para nosotros. Todas. Eso es súper importante. Entonces, sí necesitamos salirnos de ese esquema y decir, es que como yo no ejercito control así, mi control no es tan malo. Y esto en los matrimonios se aplica súper bien para que ambos, el esposo y la esposa, realmente puedan salirse del esquema de querer controlar todo y de no pretender que una versión de control es menos mala que otra versión de control. Y hay veces que, como decía ahorita Dani, o sea, no es tan evidente que cuando estamos tratando de controlar algo. Por ejemplo, algo que a mí batallé mucho en entender es el pasaje donde David hace el censo. Recuerdan que David hace el censo y que Dios se enoja mucho y lo yo así como que... ¿Qué tiene de malo? Pues no, o sea, nomás ¿cuál es contó. el problema? Pues contar gente, o sea, ¿y por qué fue una consecuencia tan grande? En Crónicas está relatado que Dios le da a escoger 3 consecuencias de haber hecho ese censo y están bien fuertes todas. Sí, todas. Entonces, a simple vista, parece, o sea, no hay una explicación así lógica, pero el problema ahí fue el control. Sí. David quería tener el control sobre lo que venía, o sea, no era ni siquiera sobre el ejército, es tengo tanta gente armada que puede pelear y voy a poder, así puedo evaluar contra quién puedo pelear y contra quién no. Sí. O sea, ahí dejó de lado a Dios totalmente, porque cuántas peleas hemos visto donde Dios les da la victoria en una franca desventaja, o sea, eran 300 chícharos contra 2 pueblos o 3 pueblos. Sí. Y Dios les da la victoria. Aquí, ¿qué enseña?
ustedes no tienen el control. Sí. Yo tengo el control. Y es interesante porque parte del problema es la motivación detrás de los actos. Hay otros censos en la Biblia. El problema es lo que David quería lograr. Nosotros, pues obviamente no tenemos un ejército a nuestra disposición, pero actuamos de formas similares. Siento que con el censo David quería ver qué tanto tenía que depender de Dios y cuánto podía lograr él con el ejército. O sea, necesito 20% de Dios y el resto lo voy a lograr con el ejército. Pero obviamente eso se salía de la voluntad de Dios. Yo debo admitir, lo he hecho antes en el podcast, yo tenía el mismo problema con dinero en el banco. Yo en vez de hacer un censo de mi ejército, veía cuánto dinero tenía en el banco. Es el deseo de controlar el futuro. Y me di cuenta y tuve que ir aceptándolo, especialmente conforme fueron bajando los números, que yo estaba midiendo. Tengo tanta cantidad en el banco, entonces ahorita necesito menos a Dios. Debo admitir que conforme esa cantidad disminuye, mi necesidad de Dios aumenta. Pero no era necesario actuar así. Y Dios nos enseña a depender de Él, a veces con herramientas muy amables y fáciles de digerir, y a veces con herramientas no tan amables y que pesan un poquito más. Pero el problema es de dónde viene el acto. El acto de revisar mi cuenta de banco no era un acto de responsabilidad o de organización. Era un acto de falta de fe. Sí, es sentir que tienes el control. O sea, es que una cosa, estamos hablando de actuar para controlar, pero otra cosa es nada más el sentido de tengo el control. Sí. O sea, no estoy diciendo que está mal, pero incluso a veces el llevar una administración minuciosa del dinero, Sí. nada más es, o sea, hay que pensar otra vez, ¿cuál es el fin de esto? Analizarlo. Sí. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago realmente para ser responsable o lo hago para sentir que tengo el control Sí. de las cosas? Sí. Y lo que causa el control es que disminuye nuestra dependencia de Dios. O sea, por ejemplo, ¿cuál era la intención cuando el maná, cuando la gente recogía para 2 días? Era, Claro. necesito tener el control para mañana. No es malo por sí solo. O Ajá. sea, parecía Porque algo sabio. Todos los viernes lo tenían que hacer porque el sabbat no, Dios no bajaba maná, o sea, recogían para 2 días. Recoger 2 días no era el problema porque pasaba una vez a la semana. Claro. Era Dios siempre desde el principio, desde Génesis, es quiero que dependas de mí, quiero que vengas conmigo, quiero tener esa relación contigo diaria. El control lo que hace es alejarnos de esa relación. Sí. Es no te necesito, ya tengo esto en orden. O la versión más amable, no te necesito tanto, no te apures, tengo dinero en el banco. Y eso lo platicamos creo que el domingo tú y yo, donde te decía, estoy aspirando a ya ni siquiera preocuparme. Dios ha cumplido tantas veces que a veces me da pena con Él preocuparme. Como la gente del maná, no vaya a ser que a Dios se le olvide mañana mandar maná, a lo mejor se confunde de los días. A veces yo actúo igual donde pienso, a lo mejor Dios se olvida de que tenemos hambre, no tenemos hambre, o sea, pero tenemos necesidades y a lo mejor Dios, pues yo le tengo que echar ganas y yo tengo que salir adelante. Y tampoco, o sea, no estamos proponiendo ser flojos, ser irresponsables, estar tirados en la cama todo el día. Es recordar a ver quién Dios tiene el control. Así es. Y poner nuestras acciones en manos de Él. Pero no hay control sobre ninguna de las cosas. Pasa una tragedia y el dinero desaparece. Pasa una tragedia y tu casa desaparece. O sea, estamos viendo lo que está pasando en California con estos incendios forestales. Y todas esas propiedades que tenían tanto valor, ya ni siquiera sabemos qué va a pasar. Problemas de aseguradoras, problemas políticos, problemas de desarrolladores y constructoras. No tenemos control sobre nada. Yo aspiro a no tener que vivir tragedias para recordar que no tengo control. Y es que es bien extraño porque aunque Dios sí nos anima a ser administrados, ser organizados, realmente el concepto del futuro es me voy a poner acá bien filósofo, pero el concepto del futuro es algo muy extraño que realmente no entendemos. O sea, nomás estamos viviendo el presente. El futuro no existe. Sí. Y todo el tiempo estamos pensando en el futuro. Sí. No estamos viviendo el presente. De hecho, vivimos el presente pensando en el futuro. O sea, lo que hago ahorita lo hago porque espero algo más adelante, pero siempre vivimos esperando el futuro. Y me va a poner acá bien trágico, pero ¿y si Dios decide matarme?
saliendo de aquí. O sea, todo mi esfuerzo, todo lo que estaba pensando. Y no nada más a mí. O sea, si Dios decide acabar con todo o si decide traer un incendio. Dios determina la vida y la muerte. ¿Por qué me preocupo por cosas pequeñas que no tengo idea de hacia dónde van? O sea, puedo prepararme, pero el punto aquí no es que nos preparemos o no. No puede estar ahí mi confianza. No puedo creer que tengo el control de esas cosas. Sí. De hecho, lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues puedo planear, puedo organizar, pero yo no soy el que lo determina. O sea, si Dios dice, no, sabes que por ahí no es, está bien. Yo ya hice mi parte y está bien. Pero si Dios determina que va por otro lado... Sí, Dios... el problema es cuando ponemos nuestra paz, por ejemplo, en los planes. O sea, cuando ponemos nuestra paz en la cuenta bancaria, en el empleo. Yo soy independiente, trabajo independiente y de veras me ha costado mucho trabajo depender de Dios, a pesar de que por casi 15 años Dios me ha sostenido. Eso está bien mal de nosotros, o sea, de todos los seres humanos. Sí, está bien luz. Tenemos mucho miedo de lo que viene y luego no podemos ver hacia atrás y decir, pues sí, Dios me ha... O sea, estoy vivo y estoy bien y estoy gordito, o sea... No. Y es gracioso porque pensamos, ¿qué irá a hacer Dios? Y pues, dude, ve tu vida, pues, ¿qué ha hecho hasta ahorita? ¿O tú crees que tú te has mantenido? ¡Wow, qué listo eres! No, o sea, eso no es la realidad de nuestras vidas. Necesitamos adjudicarle a Dios la bendición de su provisión. Y haciendo eso, vemos cómo ha provisto, seguirá proveyendo. O sea, somos tan absurdos, por ejemplo, en eso en cuanto al trabajo. O sea, yo en algún momento pensé, pues, ¿por qué pienso que un trabajo es más seguro que lo que estoy haciendo ahorita? O sea, como si no me pudieran despedir, no me pudiera pasar algo, como si la empresa no pudiera desaparecer. ¿Me explico? O sea, los argumentos que tenemos para controlar las cosas son bien absurdos. O sea, el que tiene el control es el Señor. Él es el que determina qué me da, cuánto me da, cuándo me da. No yo ni lo que haga. Entonces, de pronto todavía sigo pensando igual, ¿verdad? O sea, claro, de repente me hallo pasa también. Así ansioso porque, híjole, ya se acabó este trabajo y lo que sigue. Sí, pues es que incluso la inteligencia para poder hacerlo, la habilidad para poder hacerlo, las manos, el despertar todos los días para poder hacerlo, todo eso es provisión de Dios. Entonces, nada me puedo adjudicar yo. No hay... Y bueno, creo que nosotros caemos en este tema por ser 3 hombres, padres de familia y responsables. Medianamente. Sí. No, pero, o sea, hacia eso tendemos. Ay, no. Pero hay muchas áreas de la vida que no es nada más el dinero, el trabajo, la provisión. No sé qué va a pasar con mis hijos. La inseguridad de... yo soy el único responsable por ellos. O sea, yo controlo su destino. Sí. Pues está en manos de Dios, o sea... La salvación. La salvación. O sea, para un hijo, para mí fue un tema. O sea, yo tengo 3 hijas. Y 2 extras. Pero en un tiempo, para mí, era una carga muy grande pensar en la salvación de mis hijas. O sea, casi que pensaba que dependía de mí. Era tu responsabilidad. Era mi responsabilidad el hecho que ellas fueran salvas. Y creo que hay mucha gente que puede pensar así todavía y decir, sí, así es. O sea, sí, y en realidad, pues, ¿pero qué dice la Biblia? Dice, enséñalo. O sea, el que salva es el Señor. Sí. Dios es el que le va a traer la salvación y va a ser algo que cuesta mucho trabajo reconocer como padres. Es que eso va a depender, o sea, eso es de Dios y mi hija. Sí. Yo tengo un rol. O sea, duele aceptarlo. Y duele ver que en algún momento no está pasando lo que tú esperabas que iba a pasar. Sí. Oye, yo veo a mis hijas y pues crecieron desde chiquitas en la iglesia, les he dado muy malos ejemplos, pero las amo. Y espero que no cometan los mismos errores que yo he cometido. No, y es un control que ni siquiera logra un resultado chido. O sea, pues, nuestros hijos apenas van a nacer, entonces todavía no lo experimento, pero lo que pienso ahorita que no los tengo y que es más fácil pensarlo, pues porque no los tengo aquí en el plano físico. Es que pienso, yo no quiero que ellos consideren a Jesús el amigo de su papá. Pero eso es lo que pasa cuando intentamos controlar su relación con Dios. Jesús es un compa de su papá. Sí, como el tío el compa que viene, llega y lo salúdalo.
Tráele agua. Pero no es su amigo, no tienen una relación con él. ¿Y cuál es el estorbo? Pues voy a ser yo. El papá es el estorbo. Y eso está difícil de aceptar y difícil de soltar. Sí, y lo que hacemos es tratar de controlar esa relación. O sea, la tendencia natural es, no está pasando, espérame, a ver, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto porque tiene que pasar. Y vas a ir y te vas a poner a estudiar la Biblia y vas a, o sea... No, y es interesante porque toda la evidencia que tenemos apunta a que no funciona. O sea, todas las anécdotas que hemos escuchado, cualquier serie de televisión, documentales y cosas por el estilo es, entre más controlador son los papás, peor es el resultado sobre la vida de los hijos. Ahora no estamos diciendo que no hagamos nada. Ajá, no. Pero precisamente el problema, o más bien desde donde actuamos es, quiero controlar, y la manera en la que controlo es establezco estándares, reconectándolo a todo. Sí. Establezco estándares y tienes que cumplir con el estándar. Y si lo cumples, estamos bien. Falso. O sea, no es cierto. Para empezar, Dios tiene el control. Ese es el punto número 9. De ahí partimos. Los estándares no son la solución. Necesitamos solucionar este problema que tienes. Y si no tienes una relación con Dios, pues te voy a ayudar a buscar esa relación con Dios. Eso es diferente a tengo que solucionar que ya no te vistas así, tengo que solucionar que ya no hables así, tengo que solucionar que ahora sí vayas a la iglesia. No, y si como papá, creo yo, todavía no tengo la experiencia, pero y si como papá, la única herramienta que tienes disponibles para, entre comillas, acercarlos a Dios es el bien y el mal, pues tienes las herramientas que tenía la serpiente nada más. O sea, eso no funciona. Ese no es el objetivo de la vida cristiana. No somos llamados a eso. Entonces estamos alimentando a nuestros hijos del árbol equivocado. Pues creo que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, por eso decimos que no funciona, porque les decimos, tienes que hacer esto, y luego no lo cumplen, y luego se decepcionan y nos decepcionamos. Dude, a mí se me hace peor cuando sí lo cumplen. O sea, ¿sí? A mí se me hace que es 1000 veces peor eso. Ya lo logré, ¿ahora qué? Ajá, ya lo logré, no siento nada. Sí, porque no está pasando lo que dijiste que iba a pasar. Ahora, otra cosa es, cuando nosotros intervenimos a tratar de controlar las cosas, es cuando no está sucediendo lo que esperamos que esté sucediendo, o cuando están pasando cosas malas, desagradables, dolorosas. Es como si Dios hubiera salido de la ecuación. O sea, como por ejemplo lo que hablábamos en otro podcast acerca de un huracán, un desastre natural, el incendio que estabas comentando. Hay situaciones en la vida que pensamos que no son de Dios, son del diablo. O sea, es como si, no, aquí el diablo es el que intervino, o aquí aquí Dios no está interviniendo. O sea, no sabemos. Dios tiene control aún de las cosas desagradables que están pasando. Tiene su propósito. Tienen su propósito, pero no vemos eso. O sea, pensamos que se le salió de control a Dios, o que en este momento el que está partiendo el queso es el diablo. Sí. O sea, así, de esa manera tan... Y es cuando nosotros metemos las manos y empezamos a hacer cosas tonterías para tratar de arreglar algo que consideramos que no está bien. Si hago las cosas bien, me va a ir bien. Si hago las cosas mal, me va a ir mal. Y hay gente que así piensa y realmente es nada más control. O sea, hago las cosas bien para que me vaya bien. Pues en el tema de los incendios y la naturaleza, ya ahorita se sabe bastante bien que todos los mini incendios que se intentaron evitar son la causa, pues no sé si decir directa, pero estos incendios tan grandes. Hay un sistema de autorregulación que sucede a través de incendios pequeños, controlados por la misma naturaleza, pero pues en el caso de Estados Unidos un guardabosques puede ayudar. Pero el cambiar eso a nivel político, cambiar esas cosas, quitó una parte del proceso natural que Dios había determinado y creó esta tragedia al punto tal que pues, gente que sabe del tema cree que este incendio tan grande va a evitar que haya otros incendios grandes por los siguientes, creo que leyeran 12 a 15 años. O sea, ¿qué significa? Dios creó un sistema autosustentable, y cuando nosotros con las mejores intenciones, a ver, déjame limpio esto, no vaya a ser que empiece un incendio. Al nosotros participar de controlar, insisto, con buenas intenciones, al no poder ver lo que puede causar eso en el futuro, creamos problemas gigantescos como ese incendio. Y no es que yo le quiera echar la culpa a nadie. Más bien, entre más sabemos de la naturaleza y más crece nuestro conocimiento de la ciencia, nos damos cuenta que Dios
planeó todo de una forma perfecta y nuestra aportación casi siempre lo único que hace, si está fuera de la voluntad de Dios, es arruinar ese ciclo. Incluso las situaciones más horribles que nos pudiéramos imaginar, Dios está ahí. O sea, desagradables, tristes, dolorosas. Injustas. Entre comillas, tal vez. Dios está en control de eso. O sea, por ejemplo, cuando Jesús, que los discípulos, que se acerca un ciego con Jesús y los discípulos le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Pues no, o sea, ni este ni sus padres. Esa condición es para darle la gloria a Dios, o sea, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hay un propósito y lo olvidamos. Y es cuando queremos controlar la situación. Y cuando hablamos de propósito, también a veces nos confundimos y pensamos que es que me vaya bien después de esto. O sea, Dios me está haciendo pasar por esto o está pasando esto porque algo bueno va a haber del otro lado. Y no necesariamente, o sea, el bien de Dios, pues es su bien y Él determina cómo pasan las cosas. A la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad. Sí, o sea, porque ese es el detalle. El otro lado podría ser cuando estés muerto. Sí. O sea, cuando pase. Sí, pues pregúntale a todos los cristianos de los primeros cristianos de la iglesia primitiva que fueron quemados, mártires, devorados, matados, etcétera. Pues su bien fue ya en ¿estar la presencia muertos? del Señor. Sí. Y podríamos, por ejemplo, pensar en la vida de Hitler, ¿no? Casi siempre que hablamos de Hitler, hablamos como externos, pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que él, en teoría, si es que hubiera estado buscando a Dios, le hubiera pedido a Dios o cuál es su versión de bien, de cómo hubieran salido las cosas. O sea, él estaba tratando de controlar las cosas para un bien que él consideraba mejor. Y nosotros nos podemos alejar suficiente de él porque decimos, es que él era una persona mala. Pero hacemos exactamente lo mismo. O sea, él estaba haciendo ciertas cosas, controlando ciertas cosas para que pasara algo que él consideraba que era bueno. Y hacemos exactamente lo mismo y le oramos a Dios por esas cosas. O sea, Dios te pido que así sea. Me imagino a Hitler, no sé si oraba o no oraba. Pero pues Alemania era un país muy cristiano. O sea, es muy posible que él creyera que estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su mente enferma. O sea, y decimos, qué enfermo. Y hacemos lo mismo. Sí. Digo, claro que no estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, no estamos haciendo un holocausto. No, pero también estamos ejerciendo todo el control que tenemos sobre las cosas que podemos ejercer control. Hitler hizo lo mismo. Tal vez buscó de una forma maníaca más y más y más y más poder y la mayoría de nosotros no tenemos esas inclinaciones. Pero sí es bien importante recordar que ejercemos todo el control que podemos y eso está fuera de la voluntad de Dios. Solo porque no estás ejerciendo control sobre todo un país no significa que el control que buscas ejercer sea bueno. Porque, pues yo nada más a la gente de mi casa la controlo, pues ¿qué? No es bueno tampoco, no es para nosotros el controlar. Y pensamos que no, yo no trato de controlar nada porque pues casi no estoy sobre nadie, o sea, no tengo autoridad sobre nadie, sí, pero desde abajo también se controla. O sea, hasta un bebé intenta controlar su entorno, ¿verdad? Sí. O sea, con el llanto, él intenta controlar todo. Y si tú, como papá, no te amarras el corazón, va a tomar control sobre ti desde bebecito. O sea, te va a decir cuándo comer, cuándo dormir, cuándo ir al baño. Te va a controlar la vida entera. La situación es que no tenemos idea de cómo controlar nuestra vida, o sea, cómo llevar nuestra vida. Intentamos controlar cosas que no podemos controlar. Sí, y el punto de decir todas estas cosas, tanto control como estándares, que son los dos que llevamos, otra vez no es decir que son malas por sí solas. O sea, creo que el punto otra vez es ilustrar y darnos cuenta que hay necesidades de las cuales dependemos de Dios que no podemos manejar. Sí. Entonces, ya llevamos estándares, control, que de hecho si se fijan se empiezan como a relacionar una con otra. Todas se relacionan una con otra porque son los aspectos que le pertenecen a Dios y que nosotros tratamos de adoptar y no funcionan. Lo intentamos y lo hacemos, pero no salen bien. Sí. Entonces, no necesariamente cuando vean en su vida que están estableciendo estándares o controlando, estamos diciendo que están haciendo algo pecaminoso. Nada más es como una banderita de decir, mira, aquí estoy ejerciendo mi independencia de Dios o estoy ejerciendo mi humanidad. Tengo que ponerle atención a esto. Y voy a ver desde dónde viene y
qué es lo que estoy tratando de lograr con eso. Esos son los puntos importantes en todo esto. Sí. Porque después de eso vamos a encontrar, bueno, ya lo vi, ahora qué hago con esto. Sí. Los siguientes puntos que vamos a hablar en los siguientes episodios son la independencia, la aceptación y la venganza. Esos serían los siguientes episodios. Pues por hoy fue todo. Sí. Y esperamos que esté el pastor en los próximos. Esperemos que sí. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.